Gary, buenas noches, bienvenido al programa. De bastante tiempo lo tenemos junto a nosotros. Muy buenas noches, gracias por la invitación. Me siento muy contento de saludar al gran pueblo tarijeño y a un gran amigo como es el Oso, de tanto tiempo que nos estamos viendo para hablar de lo que nos gusta, de economía, de las exportaciones. Exacto. Gary, ¿cómo está este problema? ¿Cómo beneficia, bueno, en realidad, las exportaciones al ciudadano de pie? Usted escribió un artículo bastante interesante. Explíquenos un poco más, por favor. Bueno, cuando se habla de exportación, la gente común, el ciudadano de a pie, ese taxista, la señora que vende comida, el zapatero, el taller de confección, en fin, ven como algo muy lejano. Ven de repente como una actividad para unos cuantos privilegiados, pero en realidad yo escribí este artículo para desentrañar una verdad que es necesaria conocerla, que las exportaciones afectan, conozcamos o no conozcamos, estemos cerca o estemos lejos de ese proceso de exportación, a todos absolutamente en el país. La exportación no es ni más ni menos que vender al exterior con mucho esfuerzo, por cierto, lo que hemos producido en nuestro país normalmente por encima de nuestras necesidades. Exportamos gas natural, exportamos minerales, exportamos alimentos, exportamos maderas trabajadas, eh, joyería, cueros, etcétera. Son cerca de 900 productos los que vendemos y reitero, de una u otra forma nos afecta. Alguien dirá, por ejemplo, ¿por qué a mí me va a afectar que se exporte o no? Y en el artículo yo decía de que la exportación lo que hace es colocar productos nacionales en el extranjero y traer dólares a nuestra economía. Esos dólares se utilizan para pagar aquellos productos que no producimos en el país, aquellas mercaderías que no producimos en Bolivia. Por ejemplo, vehículos, por ejemplo, insumos agrícolas, medicamentos que no los fabricamos acá, eh, combustibles, o diésel, gasolina, ¿no? La gente de repente no sabe de que el año pasado hemos gastado 1.500 millones de dólares trayendo diésel del exterior, 1.500 millones de dólares. El año pasado hemos gastado 623 millones de dólares trayendo gasolina. Esa gasolina y ese diésel se vende a un precio barato en el mercado interno, pero pagamos caro afuera. Este año, hasta el mes de junio, ya vamos gastando 1.700 millones de dólares solo en diésel y gasolina. ¿Qué pasaría si no tuviéramos los dólares para traer ese diésel y esa gasolina del exterior? No podríamos tener el producto en el mercado interno. O si se lo tuviera que importar al precio normal, la gasolina, el diésel estarían costando 9, 10 bolivianos el litro. ¿Por qué entonces es importante tener dólares para poder comprar desde el exterior? ¿No ven? Entonces, una primera cosa que nos beneficia es que con los dólares que generan la exportación, nosotros traemos a nuestro mercado bienes de capital, insumos, equipos de transporte, medicamentos, combustibles, alimentos. ¿Ok? Pero hay algo más, hay algo que la gente lo va a entender. A nadie le gusta que suban los precios, ¿verdad? De las cosas. Sí. Y el dólar nosotros lo tenemos estable desde noviembre del año 2011. Pero para poder haber tenido ese tipo de cambio fijo, hemos tenido que ser solventes en tener dólares para que cuando la gente cambie sus bolivianos a esos dólares, sea para, reitero, hacer importaciones, sea para pagar deudas, sea para finalmente ahorrarlo, atesorarlo, esos dólares tienen que estar a disposición. Hemos podido mantener este nivel sin cambio del dólar desde el año 2011 hasta ahora, gracias a que en el momento del auge, en el momento de la bonanza, hemos exportado como locos. Allá por el año 2013, 2014 hemos vendido más de 12.000 millones de dólares. ¿Ah? Y después de esas exportaciones han empezado a caer cuando se acabó el momento de la bonanza. Entonces hemos perdido
más de 5.000 millones de dólares para poder mantener ese tipo de cambio fijo y que no suba el dólar. Oso, ¿qué pasa si subiría el dólar? ¿Qué pasaría? Todo subiría. Va a disparar todo, una inflación. Y nosotros no queremos que haya inflación. Entonces, esto que se lo guarden en su cabeza y en su corazón la gente que nos está escuchando. Mientras tengamos dólares, mientras tengamos reservas internacionales fuertes allá en el Banco Central, el tipo de cambio se va a mantener, el dólar no va a subir y no va a haber inflación. Yo creo que ese es un motivo suficiente como para poder ver la importancia de las exportaciones y cómo nos afecta a todos. Gary, la solución en este caso entonces sería aumentar las exportaciones para que ingresen más dólares a nuestro país. Pero ahora en el tema de la industria, el contrabando que viene afectando, ¿cómo se analiza todo esto? Mira, hay 5 formas, así me gustaría compartir esto. Lo explico así. Hay 5 maneras de que las reservas internacionales se incrementen o que no disminuyan. La primera es exportar más, eso es traer dólares. La segunda es sustituir importaciones, ahorrar dólares, producir nacionalmente, por ejemplo, biocombustibles para que baje la importación de gasolina, bioetanol. Y al día de mañana producir biodiesel para que baje la importación de diésel fósil. Trayendo capitales, inversión extranjera ¿no? a nuestro país. Cuarto, endeudándonos más. Esto es colocando bonos soberanos, pidiendo préstamos en el exterior, que esto también tiene su límite. Y quinto, pidiendo que nos regalen dinero. Ya nadie regala dinero en este tiempo. Además, somos un país de ingreso medio a nivel mundial. Ya no somos el país pobrecito, ¿no? Que nos regalaban plata. Entonces, conseguir ahorita préstamos a nivel internacional, las tasas de interés están subiendo. El último préstamo que hemos hecho por 800 y tantos millones de dólares nos están cobrando ya 7,5%. Antes nos cobraban 5%. Traer capitales lleva tiempo. Hay otros países que están ofreciendo mejores condiciones. Incluso capitales de Bolivia se están yendo a otros países. Sustituir importaciones, el gobierno ha sacado un decreto, hay un fondo de fideicomiso por algo así como un poco más de 200 millones de dólares, pero nosotros pues importamos casi 10.000 millones de dólares por año. O sea, aquí hay harto para hacer y vamos muy lentos. Entonces, ¿qué nos queda? Exportar bienes y exportar servicios. Cuando hablamos de exportación de servicios, por ejemplo, hablamos del turismo. Y el turismo puede tener diferentes facetas. El turismo receptivo es un modo de exportación. Podemos promover el turismo cultural, gastronómico, histórico, el turismo de negocios, turismo de médicos, no sé, tantísimas cosas para atraer dólares a nuestra economía. Entonces, como bien dices tú, la forma ideal de mantener la estabilidad, pero además de poder crecer mucho más como país es a través de la exportación. Perfecto. Ahora sí, en el caso del contrabando, ¿usted ve que está afectando, Gary, fuertemente? Nosotros como región que limita con el país de Argentina, ahora que está sufriendo una baja económica debido a la caída de su peso, nos está afectando, es un hecho lamentable. Pero por las otras fronteras que también tenemos van ingresando otros productos, ¿no? Tenemos el caso de Brasil y tenemos el caso de Perú por La Paz, y incluso la frontera que tenemos con Chile, que ingresan vehículos. Todo este conjunto de fronteras afecta a nuestro país. ¿Cuáles serían las políticas que debería adoptar el gobierno nacional en este caso para tratar de frenar el contrabando? En primer lugar, quisiera dejar claramente establecido que cuando hablamos de contrabando, estamos hablando de un bando de los buenos, un bando de los malos, un bando de los formales, de los legales, y un bando de los que están en la informalidad y la ilegalidad. Un bando de los que hacen las cosas bien y un bando de los que no hacen. Por lo tanto, estamos hablando de un bando que está apegado a la norma y un bando delictivo. El contrabando es un delito, así de claro. Lastimosamente, en la repetición del suceso, la gente compra productos de contrabando sin darse cuenta que eso hace un daño, pero tremendo, a la economía. Quita impuestos al Estado, no paga impuestos. Quita mercado
a nuestros industriales, a los productores de vino, por ejemplo. Nosotros hemos visto el drama, hemos leído la situación del sector vitivinícola en Tarija, también acá en Santa Cruz, el sector agroindustrial, el ingreso de productos envasados, de productos alimenticios, es una competencia totalmente ruinosa, nos quita mercado a nuestra producción y eso hace que también quite empleos, destruye empleos en el sector legal, en el sector formal. ¿Ah? Y eso puede llegar incluso a afectar a la población cuando se trata de medicamentos, se trata de alimentos que no tienen ningún control. Entonces, si esto hace daño en general, tanto al Estado como a los empresarios, a los productores, hasta los consumidores, ¿qué debemos hacer? Primero, entender de que se trata de un delito. Y eso nos debería llevar a trabajar juntos sector público, sector privado. Hemos hecho estudios nosotros sobre contrabando en el pasado y siempre hemos llegado después de hacer los grupos focales, las encuestas, las entrevistas, a tres conclusiones. Tenemos que aumentar la sensación de riesgo. ¿Ya? Nosotros habíamos sugerido en su momento crear una fuerza especial anticontrabando. Bueno, hoy día tenemos al Viceministerio de Lucha contra el Contrabando, ¿no es cierto? A eso se suma la aduana. Pero también debería sumarse el INIAF, en el caso de la semilla, el SENASAC, en el caso de los alimentos, AGMED, en el caso de los medicamentos, todos del sector público nucleándose en derredor de lo que es la aduana para aumentar la sensación de riesgo, para que piense bien el contrabandista si vale la pena delinquir. Y eso significa que se tiene que sancionar, y sancionar de acuerdo a ley. Segunda cosa que hay que hacer, hay que facilitar la legalidad, hay que premiar la formalidad, disminuir costos y disminuir tiempos en lo que hace a la importación legal. O sea, hay que formalizar, hay que legalizar a los que están delinquiendo. Y lo tercero, Osito querido, que es donde fallamos, no estamos haciendo una concienciación ciudadana de que comprar barato hoy significa pagar caro el día de mañana. No podemos ser un país de contrabandistas, no podemos ser un país de gente que compra productos de contrabando, incluso conscientemente, porque ya lo he explicado, le hace daño al Estado, le hace daño a los productores, hace daño a los consumidores, nos hace daño como Estado. Exactamente, ahí está. Gracias, Gary, por esas puntualizaciones. Sin duda, hay que trabajar bastante, bastante en el tema de exportaciones, en el tema de contrabando. No sé si usted ha identificado alguna otra falencia que también se tuviera, ¿no? Para este caso. La economía que nos va a afectar a la larga a todos los ciudadanos, ¿no? Como se dice, se puede venir una inflación por mantener el dólar estable tanto tiempo y que sin duda van acabándose las reservas de dinero que tenemos. Mire, hay una palabrita que no se la tiene muy en cuenta en las políticas públicas. Incluso en algún momento se denostó el tema de la competitividad, el tema de la productividad. ¿Ya? Si el tipo de cambio se mantiene como está, fijo, desde el año 2011, y desde ese entonces en derredor nuestro han ido devaluando, han ido depreciando sus monedas. Hay situaciones donde no se puede competir en el mercado interno porque en nuestro país, por más que haya una inflación moderada, hay pues nomás una inflación que se ha ido sumando desde el año 2011. ¿Eso qué quiere decir? Que el tipo de cambio nominal está en el mismo nivel, pero el tipo de cambio real nos dice que no es el correcto este nivel. Entonces, ¿qué es por lo menos lo que tenemos que hacer? Desde el gobierno, desde el Estado, deberíamos ayudar a nuestros productores a mejorar su productividad, a mejorar su competitividad, y para eso hay un arsenal de instrumentos de política económica. En el caso de la agricultura, por ejemplo, acá en Santa Cruz, estamos pidiendo biotecnología para el agro. No puede ser posible que tengamos que competir con productos que, como bien acabas de decir tú, en Brasil, en Paraguay, en Argentina, se están produciendo con biotecnología, logrando 2 o 3 veces más producción que nosotros, y tenemos que competir incluso con el contrabando, y no nos dejan, ¿no? Esa es una parte. La otra parte, trabajar junto sector público, sector privado, para ayudar a exportar. Tenemos un caso muy bonito, el de la carne bovina. Oso, nosotros en el año 2005 como país
exportábamos apenas 1.000 toneladas de carne y traíamos al país $2 millones por eso. El año pasado hemos exportado más de 16.000 toneladas y han llegado $100 millones a nuestro país en un producto que se llama carne. Entonces yo hago una pregunta, ¿eso está mal o está bien? No ha faltado carne en el país, no ha subido de precio, sin embargo han venido 100 millones a nuestra economía y en vez de venir 100 podrían haber venido 200, 300, pero para eso no deberían haber restricciones, no deberían haber situaciones penosas que se han dado con intermediarios que han querido hacer su agosto en otros meses, ¿no es cierto?, entorpeciendo. Entonces creo que debería haber un trabajo cercano, público y privado para poder abrir mercados, para trabajar el tema sanitario, el tema de la calidad. Todo eso hace a la productividad y a la competitividad de nuestro país. Perfecto, muchas gracias Gary por participar esta noche junto a nosotros con ese análisis bastante consciente y bueno, que vaya a reflexionar a toda la población. Usted ya lo decía, ¿no? El precio que pagamos hoy barato, el día de mañana lo vamos a pagar más caro con el contrabando. Gary, muchas gracias, buenas noches. Muchísimas gracias y bueno, decir de que Tarija tiene un gran potencial. Hoy por hoy, más del 95% se está concentrando en un solo producto, el gas natural. Si le añadimos el GLP, estamos hablando de 99%, pero ustedes tienen ahí tierra, tienen cañaverales, pueden exportar azúcar, pueden exportar alcohol, pueden fabricar biocombustible. Este es el momento, hay altos precios. Eso debería ser fruto de un trabajo también público-privado, como se está haciendo acá, ¿no? Acá en Santa Cruz los ingenios ya están en plena zafra y nosotros vamos a consumar, Dios mediante, un nuevo récord este año. Ojalá que con Tarija también ocurra lo mismo. Ojalá nos contagien esa capacidad de poder trabajar, ¿no? En todos los niveles. Gracias, Gary. Buenas noches. Muchísimas gracias. Un gran abrazo. Bendiciones. Hasta la próxima. Ahí estuvo con nosotros Gary Rodríguez. Ya llegamos al final del programa. Nos pasamos algunos minutitos y nos despedimos. Con nosotros será hasta otro día. Buenas